Buen día, mis queridos hermanos. Estamos orando, pidiendo a Dios que nos permita salir adelante en esta etapa que tenemos, etapa difícil, pero también aprovechando el tiempo para meditar un poco en su palabra. Y la meditación de esta ocasión tiene que ver con en qué forma estamos cimentando nuestra vida. ¿Cuáles son los cimientos que estamos poniendo para enfrentar los problemas? Porque si algo está sucediendo en estos días de la pandemia y sucede en cualquier circunstancia difícil como una enfermedad, un divorcio, la pérdida de trabajo, problemas en la familia, es que nos hacen ver cuáles son los cimientos de nuestra vida, qué estamos poniendo para enfrentarlos. Y esta es una manera en que vamos a reflexionar en esta mañana, porque eso es muy importante. El tipo de cimientos determinará la forma en que los enfrentemos y los resultados que tenga para nuestra vida, como matrimonio, como familia, como iglesia. El tipo de cimiento determinará el resultado. Si esa situación o cualquier otra situación problemática te está causando angustia, frustración, tristeza, de tal manera que no te permite hacer las cosas y no ves la salida, es un momento para reflexionar, un momento para ver qué está pasando. Y el pasaje de esta ocasión está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, quizá ya por muchos conocido, versículos 46 al 49. Dice esta porción de la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En este pasaje el Señor Jesús nos muestra que hay dos formas diferentes de poner el cimiento de una vida, de una familia, de un matrimonio. Y siendo diferentes los cimientos, los resultados son diferentes. En primer lugar, lo que enseña el Señor Jesús es que todos, aun los creyentes, vamos a pasar por momentos difíciles. En su palabra nunca encontramos la promesa de que cuando le entregamos nuestra vida ya no va a haber problemas. No, nunca encontramos esa promesa. Al contrario, el Señor Jesús escribe en su palabra: en el mundo tendréis, dice, aflicción. Dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción. Así que el Señor Jesús aquí muestra que hay dos formas de edificar una vida. Por eso los resultados son diferentes. Y el fundamento al que se refiere el Señor Jesús tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios, con la obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a seguir su ejemplo. Cuando uno pone con fundamento su palabra, el resultado es diferente a que cuando uno no la pone. Al parecer las casas se pudieran ver de manera superficial iguales, pero la diferencia estaba en el fundamento. Había una casa en la cual el constructor dice que solamente puso el fundamento sobre la tierra, y cuando vino el río, dice que la tumbó, la derribó, y fue grande su ruina. Así es, hermanos, cuando nosotros, dice aquí el Señor Jesús, escuchamos su palabra, la conocemos, pero no la ponemos en práctica. Cuando no le obedecemos, es como ese constructor de su casa. No tenemos recursos para enfrentar los problemas y las dificultades, y estos terminan ahogándonos, terminan llevándonos a grandes pérdidas, a grandes ruinas, a dolor y sufrimiento. Porque la persona que cavó esta casa tenía conocimiento, pero le faltaba poner en práctica lo que debía hacer: cavar a hondo para encontrar una roca firme. Así es en nuestra vida, hermanos, cuando tenemos conocimiento, conocemos pasajes, conocemos historias, pero no ponemos en práctica. No usamos los recursos que Él nos da cuando tenemos un problema. Dejamos que los problemas lleguen y estos van a terminar derivando nuestra vida, provocándonos dolor y sufrimiento. De aquí el fundamento que el Señor dice
que tenemos que poner para que soportemos cualquier dificultad es que conozcamos su palabra. Hay que conocerla y ponerla en práctica. Dice el Señor Jesús que cuando así lo hacemos, vendrán problemas, vendrán dificultades, pero tendremos recursos, tendremos mandamientos, tendremos ejemplos, tendremos su ayuda para poder salir adelante. Aquí el Señor Jesús nos muestra que los problemas nos dicen sobre qué estamos fundando nuestra vida. Y la enseñanza del Señor Jesús es que cabemos, ahondemos hasta encontrar esa roca que es Él. Y ese fundamento es sólido. Hermanos, aprovechemos esa circunstancia para meditar. ¿Cómo estamos enfrentando esa situación y cómo enfrentamos todos los problemas? Porque la forma en que lo estamos enfrentando nos está diciendo si estamos siguiendo la palabra de Dios. Yo estoy seguro, hermano, y es mi oración, que así lo vamos a hacer. Y nuestras vidas serán estables, con problemas sí, con dificultades sí, pero no causarán tantos estragos como los que vemos en las personas que no conocen a Dios y no conocen su palabra y que no la ponen en práctica. El Señor Jesús nos da recursos para enfrentar esas inundaciones, esos ríos con ímpetu que pegarán nuestra vida, pero Él nos ayudará para seguir adelante. Sigamos su enseñanza, hermanos. Dios les bendiga.